las bajas temperaturas los plazos eran cada vez más cortos y los ingleses buscaban generar un desenlace rápido. La Fuerza de Tareas británica intenta cerrar su cerco sobre Puerto Argentino. Para lograr este cometido se organiza un desembarco anfibio apoyado de unidades navales en la zona de Puerto Fitzroy el 8 de junio. La Fuerza Aérea Argentina recibe la información del movimiento de 2 buques de desembarco británicos. Rápidamente se preparan para lo que sería el día más negro de la flota. Se lanzan desde el continente 2 escuadrillas de A-4B, 2 de M5 Dagger, listas para el ataque a objetivos navales, y una tercera armada con cañones para diversión. La primera escuadrilla de A-4B divisa y bombardea el buque de desembarco Sir Galahad. También se bombardea la costa en donde los ingleses comenzaban a llegar. La Fuerza Aérea Argentina, sabiendo que ha logrado impactar en los buques de desembarco, redobla su apuesta y envía una escuadrilla de A-4C y 2 A-4B para bombardear las posiciones terrestres en la cabeza de playa. El día 8 de junio se me avisa por la mañana temprano de que, era uno de los seleccionados para que esa tarde, a través de un avión Learjet, pudiéramos volar hacia Mendoza y poder visitar a nuestras familias. Pero claro, antes de poder alcanzar esa meta había que realizar una misión, entonces todo cambia un poquito el ángulo de cómo uno está viendo esa misión. Por supuesto que nadie hablaba, ¿no? Todo en ese momento estaba muy consustanciado con sus cosas íntimas, recordando a la familia, recordando a algunos camaradas que también habían caído. Así que uno ya, ese es el último momento que uno tiene como para pensar en uno mismo y en pensar en sus familiares. Siempre nos despedíamos de los compañeros que se quedaban y el abrazo era interminable y como si fuera la última vez, ya que no éramos kamikaze como nos dijeron, sino que teníamos conciencia de los riesgos y que las chances siempre eran muy escasas para sobrevivir. Una característica que teníamos siempre en nuestra unidad es que el personal de mecánicos que preparaba nuestros aviones y armaba nuestros aviones se ponía siempre al costado de ambos lados de la pista, con banderas argentinas, con los trapos con que limpiaba el avión, con lo que tuviera, con la campera, como para saludarnos y darnos ánimo. A las 15 horas parten hacia las islas las primeras 2 escuadrillas de A-4B compuestas por 3 aviones cada una. Por diferentes inconvenientes, deben regresar 2 aeronaves al continente y debido a que solo un avión cuenta con el instrumento navegador, se juntaron todos quedando una formación de 4 Skyhawks. Previo abastecimiento, llegaron hasta las islas, donde descendieron a escasos metros del mar para no ser detectados. Aquí fue la primera complicación que observé. Al hacer control de combustible antes de entrar en la zona de combate, me di cuenta que había uno de los tanques externos que no me había transferido todo el combustible de ese tanque, con lo cual ya el combustible que tenía sabía que no me iba a alcanzar para regresar al continente. Pero como estábamos muy próximos a la zona del ataque, decidí continuar. La sección ingresa a la isla Soledad con una formación escalonada sorteando la variada geografía del lugar para evitar ser detectados por los radares. Los pilotos saben que no cuentan con el factor sorpresa y que serán recibidos con un intenso fuego antiaéreo. Realmente dantesco, a pesar de que ya teníamos todos experiencia de que nos tiraran, pero era dantesco ver la cantidad de proyectiles 20 milímetros, 30 milímetros, artillería antiaérea y misiles de diversos tipos. Los A4 sobrepasan las defensas aéreas y se dirigen rumbo a Bahía Agradable. En ese momento sucede algo inesperado para Sánchez. El numeral 4 lo sobrepasa, quedando él en 4º lugar. Inmediatamente yo traté de acelerar mi avión para volver a tomar la posición que yo tenía inicialmente en la formación. O sea, trataba de alcanzarlo a Vázquez pasándolo por la derecha.
2 Sea Harrier del Escuadrón 800 giran en círculos sobre Fitzroy. Uno de los pilotos ve aproximarse un avión en vuelo bajo desde el sudeste e inmediatamente le avisa a su compañero. En ese momento, no sé por qué razón, se me ocurrió darme vuelta a la izquierda de mi avión y mirar detrás del avión. Y lo que se veían eran impactos de proyectiles atrás de mi avión, inmediatamente en la cola, y se levantaban surtidores de aguas, varios piques detrás de mi avión. Sánchez, sin saber quién era su atacante, decide continuar con su maniobra para lograr colocarse tercero en la formación. Cuando está sobrepasando al alférez Vázquez, Bolsan, el líder, encuentra al lanchón de desembarco saliendo del seno Choi Seul. Cuando la ve, inmediatamente pone viraje y el resto de los aviones lo siguen, con lo cual los 3 aviones se me vinieron encima mío. Ninguno se había dado cuenta que yo venía tratando de ocupar mi posición, con lo cual los tuve que saltar por arriba, evitándolos. Tomé altura, lo cual siempre era un riesgo, porque evitábamos tomar altura en la zona del combate, porque era un tiro al pato, decíamos, de cualquier avión o cualquier buque que anduviera en la zona. Ante la atónica mirada de los pilotos británicos, los 3 Skyhawks inician su corrida-ataque hacia el lanchón. El numeral 2, teniente Juan Arraras, logra impactar de lleno la embarcación con sus bombas, ignorando la presencia de los aviones Sea Harrier. Hay algo que me llama la atención a mi derecha, y a unos 500 metros veo 2 Sea Harrier a la misma altura que yo, bien formaditos, paralelos, un poquito más retrasado el segundo avión. El guía era David Morgan y el numeral Smith. El Sea Harrier lanza su primer Sidewinder hacia el avión de Arraras e inmediatamente Sánchez da la alerta. Cuando vi eso, que lanzó el misil, les doy la voz de alerta a mis compañeros, o sea, misil en el aire, 2 Sea Harrier. Arraras es impactado por un misil en su parte trasera, dejándolo fuera de control. Si bien se eyecta, no logra sobrevivir. El Harrier arremete contra el segundo A4. Tiene en su mira al avión de Vázquez. Lanza su misil impactándolo de lleno y sin que pudiera eyectarse. Realmente ese fue un momento choqueante, quedé muy choqueado porque el pensamiento era, hace un instante, era un compañero mío, un amigo mío, un camarada mío, y que desapareciera de esa forma. O sea, me impactó mucho, ¿no? Sin perder tiempo, el Harrier, piloteado por David Morgan, continúa su ataque contra su próximo objetivo. Las maniobras evasivas del avión del primer teniente Bolsan no logran evitar el misil. Su piloto tampoco logra sobrevivir a la explosión. Y al volver a entrar en conciencia, inmediatamente fui a buscar los 2 Sea Harrier, ya que yo estaba expuesto también a recibir un ataque. No los vi donde estaban últimamente, en la última posición. Se me ocurrió mirar para arriba y ahí es que veo un Sea Harrier que empieza a hacer, baja su nariz para iniciar el ataque a donde yo estaba en ese momento posicionado. Tras el ataque, el único A4 sobreviviente, en inferioridad de condiciones para entrar en combate, decide desprenderse de todo el peso extra y emprender un escape pegado al mar acompañado de maniobras evasivas. Estaba realmente muy estresado, muy choqueado, con lo cual había cosas que estaba descuidando, entre ellas el combustible. Cuando me di cuenta, realmente no me alcanzaba para llegar, excepto a Puerto Argentino, no llegaba a ningún lado. Lo primero que hice fue tomar altura, independientemente que anduvieran los Sea Harrier, ya no importaba mucho. Moría de una forma o iba a morir de la otra, así que... Sánchez toma altura y reduce su potencia de motor a fin de economizar el gasto de combustible, aunque queda expuesto a cualquier tipo de ataque. Mientras tanto, la sección de A4C entraba en la zona de combate atacando el personal que desembarcaba en la costa de Bahía Agradable. Ahí nos encontramos con los barcos humeando, muy próximos a la playa, y un enjambre de hombres que estaba desembarcando y que iba trasladando todos los pertrechos hacia la playa.
A partir del momento en que nos visualizaron, comenzaron a disparar tanto con armas livianas como con los misiles Blue Pie, que son misiles transportados por un hombre. Tuve la oportunidad de esquivar dos, girando un poco el avión y poniendo pedal, tratando de evitar. Pasaron algunos por arriba y algunos por abajo. Siento también una explosión en la parte delantera de mi avión, que bueno, puede ser algún misil que me haya tocado, pero pude seguir operando, lancé las bombas y en el momento en que giro a la izquierda veo a mi numeral que está escapando hacia la izquierda con una luz roja que lo está siguiendo. Cuando gira hacia el otro lado veo al numeral del capitán Caffarati también con otro misil en la cola y le vuelvo a gritar, pero hace caso omiso, pero era a través o por el problema que yo tenía de mi equipo de radio. El Skyhawk del teniente Sánchez se encontraba expuesto en altura, con sus cañones trabados y sin combustible para llegar a la base. Toda su escuadrilla había sido derribada y no había sobrevivientes. De la decisión del piloto podría salvarse, caer prisionero o congelarse en medio del mar. Mientras tanto, en algún lugar sobre el océano Atlántico, el teniente Sánchez decide arriesgarse e ir en busca del Hércules reabastecedor, descartando la idea de regresar a las islas para eyectarse y ser tomado prisionero. Cuando vamos camino al reabastecedor, escucho la voz del momento el teniente Sánchez, el Pipi Sánchez, que había sido uno de los únicos sobrevivientes del ataque anterior. Tenía una última oportunidad, si el reabastecedor, el avión Hércules, se había quedado en la zona, me quedaba una chance más. Con lo cual le hice el llamado en la frecuencia de reabastecimiento, me contestó, las comunicaciones eran dramáticas porque yo estaba desesperado, así que le pedí por favor que si me podía ayudar, necesitaba reunirme con él y que me diera combustible. Él me daba indicaciones de posiciones geográficas, pero yo al no tener mi equipo de a bordo, porque solamente algunos aviones lo transportaban, no tenía forma de ubicarlo geográficamente. Escuchar la voz de él en forma casi desesperada, llamando al avión Hércules al reabastecedor para que lo pudiera alcanzar. La tripulación era el vicecomoro Cano y el capitán Rubik. Realmente, si le debo la vida a alguien es a ellos. Siempre digo que son mis segundos padres. La situación era que la última vez que vi el indicador de combustible no me quedaban más de 400 litros, que prácticamente no da para nada, realmente no daba para nada. Con lo cual dejé de verlo porque lo único que hacía era producirme más estrés por no estar acoplado al Hércules. La tripulación del Hércules, en un gesto heroico, se aproxima bastante a las islas y le da la tranquilidad de decirle, quédate tranquilo, pibe, que sí estamos yendo para allá. Y luego pude acoplar y me transfirieron combustible que me permitió llegar a Río Gallegos, a nuestra base. En el regreso, el brigadier Paredi observa que su indicador del nivel de aceite de su avión comienza a fluctuar. Nuevamente el fantasma de la caída en medio del océano vuelve a aparecer. Con lo cual digo, bueno, puede ser que me hayan producido alguna perforación, esté perdiendo aceite y se engrane el motor y acá me queda a mitad de camino. Lo único que atiné fue a sacar mi libreta de control de procedimiento, donde tenía una foto de mi señor y mis hijos, para echarle una última mirada, para decir, bueno, por lo menos están en mi recuerdo hasta último momento. Afortunadamente el indicador, después de eso, no sé si fue mi familia o Dios que me dio una mano, esto se acomodó y pudimos llegar con felicidad a la base San Julián.
Con las últimas luces del día, aterriza el teniente Sánchez luego de su trágica misión. Llegué prácticamente en las últimas horas, ya estaba oscureciendo. Me impresionó mucho en el momento que llegué a plataforma, choqueado, transpirado, mal, estresado, ver los mecánicos de mis 3 compañeros que no iban a volver, que los estaban esperando. Así fue como terminó ese día. Lamentablemente los 3 compañeros míos murieron, 2 fueron derribados por David Morgan y 1 por el Smith, volando sin grado. Habían logrado detener un desembarco clave para las fuerzas de tareas británicas, las misiones cada vez más peligrosas y dejaban en claro el poderío de la aviación argentina. Tienen su mira al avión de Vázquez, lanza su misil impactándolo de lleno y sin que pudiera eyectarse. Realmente ese fue un momento choqueante, quedé muy choqueado porque el pensamiento era hace un instante, era un compañero mío, un amigo mío, un camarada mío, y que desapareciera de esa forma. O sea, me impactó mucho, ¿no? Sin perder tiempo, el Harrier piloteado por David Morgan continúa su ataque contra su próximo objetivo. Las maniobras evasivas del avión del primer teniente Bolson no logran evitar el misil. Su piloto tampoco logra sobrevivir a la explosión. Y al volver a entrar en conciencia, inmediatamente fui a buscar los 2 Sea Harrier, ya que yo estaba expuesto también a recibir un ataque. No los vi donde estaban últimamente, en la última posición. Se me ocurrió mirar para arriba y ahí es que veo un Sea Harrier que empieza a hacer, baja su nariz para iniciar el ataque a donde yo estaba en ese momento posicionado. Tras el ataque, el único A4 sobreviviente, en inferioridad de condiciones para entrar en combate, decide desprenderse de todo el peso extra y emprender un escape pegado al mar acompañado de maniobras evasivas. Estaba realmente muy estresado, muy choqueado, con lo cual había cosas que estaba descuidando, entre ellas el combustible. Cuando me di cuenta realmente no me alcanzaba para llegar, excepto a Puerto Argentino, no llegaba a ningún lado. Lo primero que hice fue tomar altura, independientemente que anduvieran los Sea Harrier, ya no importaba mucho, moría de una forma o iba a morir de la otra, así que... Sánchez toma altura y reduce su potencia de motor a fin de economizar el gasto de combustible, aunque queda expuesto a cualquier tipo de ataque. Mientras tanto, la sección de A4C entraba en la zona de combate atacando el personal que desembarcaba en la costa de Bahía Agradable. Ahí nos encontramos con los barcos humeando, muy próximos a la playa, y un enjambre de hombres que estaba desembarcando y que iba trasladando todos los pertrechos hacia la playa. A partir del momento en que nos visualizaron, comenzaron a disparar tanto con armas livianas como con los misiles Blue Pie, que son misiles. Con las bajas temperaturas, los plazos eran cada vez más cortos y los ingleses buscaban generar un desenlace rápido. La Fuerza de Tareas Británica intenta cerrar su cerco sobre Puerto Argentino. Para lograr este cometido se organiza un desembarco anfibio apoyado de unidades navales en la zona de Puerto Fitzroy el 8 de junio. La Fuerza Aérea Argentina recibe la información del movimiento de 2 buques de desembarco británicos. Rápidamente se preparan para lo que sería el día más negro de la flota. Se lanzan desde el continente 2 escuadrillas de A4B, 2 de M5 Dagger, listas para el ataque a objetivos navales, y una tercera armada con cañones para diversión. La primera escuadrilla de A4B divisa y bombardea el buque de desembarco Sir Galahad. También se bombardea la costa en donde los ingleses comenzaban a llegar.
La Fuerza Aérea Argentina, sabiendo que ha logrado impactar en los buques de desembarco, redobla su apuesta y envía una escuadrilla de A-4C y 2 A-4B para bombardear las posiciones terrestres en la cabeza de playa. El día 8 de junio se me avisa por la mañana temprano de que, bueno, era uno de los seleccionados para que esa tarde, a través de un avión Learjet, pudiéramos volar hacia Mendoza y poder visitar a nuestras familias. Pero claro, antes de poder alcanzar esa meta había que realizar una misión, entonces todo cambia un poquito el ángulo de cómo uno está viendo esa misión. Por supuesto que nadie hablaba, ¿no? Todo en ese momento estaba muy consustanciado con sus cosas íntimas, recordando a la familia, bueno, recordando a algunos camaradas que también habían caído. Así que, bueno, uno ya, ese es el último momento que uno tiene como para pensar en uno mismo y en pensar en sus familiares. Siempre nos despedíamos de los compañeros que se quedaban y el abrazo era interminable y como si fuera la última vez, ya que... 2 Sea Harrier del Escuadrón 800 giran en círculo sobre Fitzroy. Uno de los pilotos ve aproximarse un avión en vuelo bajo desde el sudeste e inmediatamente le avisa a su compañero. En ese momento, no sé por qué razón, se me ocurrió darme vuelta a la izquierda de mi avión y mirar detrás del avión. Y lo que se veían eran impactos de proyectiles atrás de mi avión, inmediatamente en la cola, y se levantaban surtidores de aguas, varios piques detrás de mi avión. Sánchez, sin saber quién era su atacante, decide continuar con su maniobra para lograr colocarse tercero en la formación. Cuando está sobrepasando al alférez Vázquez, Bolsan, el líder, encuentra al lanchón de desembarco saliendo del seno Choi Seul. Cuando la ve, inmediatamente pone viraje y el resto de los aviones lo siguen, con lo cual los 3 aviones se me vinieron encima mío. Ninguno se había dado cuenta que yo venía tratando de ocupar mi posición, con lo cual los tuve que saltar por arriba, evitándolos. Tomé altura, lo cual siempre era un riesgo porque evitábamos tomar altura en la zona del combate porque era un tiro al pato, decíamos, de cualquier avión o cualquier buque que anduviera en la zona. Ante la atónica mirada de los pilotos británicos, los 3 Skyhawks inician su corrida ataque hacia el lanchón. El numeral 2, teniente Juan Arraras, logra impactar de lleno la embarcación con sus bombas, ignorando la presencia de los aviones Sea Harrier. Hay algo que me llama la atención a mi derecha, y a unos 500 metros veo 2 Sea Harrier a la misma altura que yo, bien formaditos, paralelos, un poquito más retrasado el segundo avión. El guía era David Morgan y el numeral Smith. El Sea Harrier lanza su primer Sidewinder hacia el avión de Arraras e inmediatamente Sánchez da la alerta. Cuando vi eso, que lanzó el misil, les doy la voz de alerta a mis compañeros, o sea, misil en el aire, 2 Sea Harrier. Arraras es impactado por un misil en su parte trasera, dejándolo fuera de control. Si bien se eyecta, no logra sobrevivir. El Harrier arremete contra el segundo A4. Misiles transportados por uno. Tuve la oportunidad de esquivar 2, girando un poco el avión y poniendo pedal, tratando de evitar. Pasaron algunos por arriba y algunos por abajo. Siento también una explosión en la parte delantera de mi avión, que bueno, puede ser algún misil que me haya tocado, pero pude seguir operando, lancé las bombas. Y en el momento en que giro a la izquierda veo a mi numeral que está escapando hacia la izquierda con una luz roja que lo está siguiendo. Cuando gira hacia el otro lado veo al numeral del capitán Caffarati también con otro misil en la cola y le vuelvo a gritar, pero hace caso omiso, pero era a través
o por el problema que yo tenía de mi equipo de radio. El Skyhawk del teniente Sánchez se encontraba expuesto en altura, con sus cañones trabados y sin combustible para llegar a la base. Toda su escuadrilla había sido derribada y no había sobrevivientes. De la decisión del piloto podría salvarse, caer prisionero o congelarse en medio del mar. Mientras tanto, en algún lugar sobre el océano Atlántico, el teniente Sánchez decide arriesgarse e ir en busca del Hércules reabastecedor, descartando la idea de regresar a las islas para eyectarse y ser tomado prisionero. Cuando vamos camino al reabastecedor, escucho la voz del, en aquel momento, el teniente Sánchez, el Pipi Sánchez, que había sido uno de los únicos sobrevivientes del ataque anterior. Tenía una última oportunidad, si el reabastecedor, el avión Hércules, se había quedado en la zona, me quedaba una chance más. Con lo cual le hice el llamado en la frecuencia de reabastecimiento, me contestó. Las comunicaciones eran dramáticas porque yo estaba desesperado. Así que le pedí por favor que si me podía ayudar, necesitaba reunirme con él y que me diera combustible. Él me daba indicaciones de posiciones geográficas, pero yo al no tener mi equipo de a bordo, porque solamente algunos aviones lo transportaban, no éramos kamikaze como nos dijeron, sino que teníamos conciencia de los riesgos y que las chances siempre eran muy escasas para sobrevivir. Una característica que teníamos siempre en nuestra unidad es que el personal de mecánicos que preparaba nuestros aviones y armaba nuestros aviones se ponía siempre al costado de ambos lados de la pista, con banderas argentinas, con los trapos con que limpiaba el avión, con lo que tuviera, con la campera, como para saludarnos y darnos ánimo. A las 15 horas parten hacia las islas las primeras 2 escuadrillas de A4B compuestas por 3 aviones cada una. Por diferentes inconvenientes, deben regresar 2 aeronaves al continente y debido a que solo un avión cuenta con el instrumento navegador, se juntaron todos quedando una formación de 4 Skyhawks. Previo abastecimiento, llegaron hasta las islas, donde descendieron a escasos metros del mar para no ser detectados. Aquí fue la primera complicación que observé. Al hacer control de combustible antes de entrar en la zona de combate, me di cuenta que había uno de los tanques externos que no me había transferido todo el combustible de ese tanque, con lo cual ya el combustible que tenía sabía que no me iba a alcanzar para regresar al continente. Pero como estábamos muy próximos a la zona del ataque, decidí continuar. La sección ingresa a la isla Soledad con una formación escalonada sorteando la variada geografía del lugar para evitar ser detectados por los radares. Los pilotos saben que no cuentan con el factor sorpresa y que serán recibidos con un intenso fuego antiaéreo. Realmente dantesco, a pesar de que ya teníamos todos experiencia de que nos tiraran, pero era dantesco ver la cantidad de proyectiles 20 milímetros, 30 milímetros, artillería antiaérea y misiles de diversos tipos. Los A4 sobrepasan las defensas aéreas y se dirigen rumbo a Bahía Agradable. En ese momento sucede algo inesperado para Sánchez. El numeral 4 lo sobrepasa, quedando él en 4º lugar. Inmediatamente yo traté de acelerar mi avión para volver a tomar la posición que yo tenía inicialmente en la formación. O sea, trataba de alcanzarlo a Vázquez pasándolo por la derecha. Con las bajas temperaturas, los plazos eran cada vez más cortos y los ingleses buscaban generar un desenlace rápido. La Fuerza de Tareas británica intenta cerrar sus cercos sobre Puerto Argentino. Para lograr este cometido se organiza un desembarco anfibio apoyado de unidades navales en la zona de Puerto Fitzroy el 8 de junio.
La Fuerza Aérea Argentina recibe la información del movimiento de 2 buques de desembarco británicos. Rápidamente se preparan para lo que sería el día más negro de la flota. Se lanzan desde el continente 2 escuadrillas de A4B, 2 de M5 Dagger, visitar a nuestras familias. Pero claro, antes de poder alcanzar esa meta había que realizar una misión, entonces todo cambia un poquito el ángulo de cómo uno está viendo esa misión. Por supuesto que nadie hablaba, ¿no? Todo en ese momento estaba muy consustanciado con sus cosas íntimas, recordando a la familia, bueno, recordando a algunos camaradas que también habían caído. Así que bueno, uno ya, ese es el último momento que uno tiene como para pensar en uno mismo y en pensar en sus familiares. Siempre nos despedíamos de los compañeros que se quedaban y el abrazo era interminable y como si fuera la última vez, ya que no éramos kamikaze como nos dijeron, sino que teníamos conciencia de los riesgos y que las chances siempre eran muy escasas para sobrevivir. Una característica para el ataque a objetivos navales y una tercera armada con cañones para diversión. La primera escuadrilla de A4B divisa y bombardea el buque de desembarco Sir Galahad. También se bombardea la costa en donde los ingleses comenzaban a llegar. La Fuerza Aérea Argentina, sabiendo que ha logrado impactar en los buques de desembarco, redobla su apuesta y envía una escuadrilla de A4C y 2 A4B para bombardear las posiciones terrestres en la cabeza de playa. El día 8 de junio se me avisa por la mañana temprano de que, bueno, era uno de los seleccionados para que esa tarde, a través de un avión Learjet, pudiéramos volar hacia Mendoza y poder, vicerística que teníamos siempre en nuestra unidad es que el personal de mecánicos que preparaba nuestros aviones y armaba nuestros aviones se ponía siempre al costado de ambos lados de la pista, con banderas argentinas, con los trapos con que limpiaba el avión, con lo que tuviera, con la campera, como para saludarnos y darnos ánimo. A las 15 horas parten hacia las islas las primeras 2 escuadrillas de A4B compuestas por 3 aviones cada una. Por diferentes inconvenientes, deben regresar 2 aeronaves al continente y debido a que solo un avión cuenta con el instrumento navegador, se juntaron todos quedando una formación de 4 Skyhawks. Previo abastecimiento, llegaron hasta las islas, donde descendieron a escasos metros del mar para no ser detectados. Aquí fue la primera complicación que observé. Al hacer control de combustible antes de entrar en la zona de combate, me di cuenta que había uno de los tanques externos que no me había transferido todo el combustible de ese tanque, con lo cual ya el combustible que tenía sabía que no me iba a alcanzar para regresar al continente. Pero como estábamos muy próximos a la zona del ataque, decidí continuar. La sección ingresa a la isla Soledad con una formación escalonada sorteando la variada geografía del lugar para evitar ser detectados por los radares. Los pilotos saben que no cuentan con el factor sorpresa y que serán recibidos con un intenso fuego antiaéreo. Realmente dantesco, a pesar de que ya teníamos todos experiencia de que nos tiraran, pero era dantesco ver la